compartir la misma existencia. Sería como esta, yo creo que es una fábula, por supuesto, de los gemelos, en los cuales un gemelo se enferma y el otro se enferma también. Aunque estén lejos, que claro, yo no estoy diciendo que esto de los gemelos sea verdad, para mí simplemente es una tradición, una leyenda que cuenta el ser humano. Pero cuando uno se enferma, el otro, aunque esté lejos, se enferma también. Lo que pasa a uno, pasa exactamente al otro. Esto es lo que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Qué podría hacer el ser humano si pudiera estar en varios lados al mismo tiempo o pudiera al menos enviar y recibir información de todos lados al mismo tiempo? Es aquí donde nos adentramos en un territorio profético. He estado leyendo en estos días a varios importantes teólogos y escatólicos norteamericanos de habla inglesa que aseguran que esto tiene que ver mucho con todo lo que la Biblia predice acerca de los tiempos del fin y del poder del propio anticristo. Ellos creen que inclusive esto de la imagen de la bestia, que yo también lo veo como las inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial va a llegar a ser cuántica. Ellos también están de acuerdo de que esto podría ser la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia sabe al mismo tiempo quién adora a la bestia y quién no adora a la bestia. ¿Cómo lo pudiera saber? ¿De qué forma? Hay muchas teorías respecto a esto. Número uno, por su omnipresencia tecnológica. Es decir, está en nuestros celulares, está en cada cámara y es como yo lo he estado viendo. Pero luego de revisar también lo que ellos están diciendo, le voy a dar también peso de posibilidades a lo que ellos dicen. Y ellos alegan que no es a través de la omnipresencia tecnológica que esté en cada computadora, en cada cámara, donde quiera nos esté mirando, sino es a través de su omnipotencia cuántica. Las inteligencias artificiales llegarán a ser cuánticas, así como la Internet cuántica también. La Internet que nosotros estamos viendo el día de hoy es una Internet que podemos llamar en este mismo momento como algo primitivo y completamente arcaico. Si las compañías están hablando de lo que es computación cuántica, ¿a dónde habrán llegado los gobiernos? ¿Qué tipo de avances ha podido ver China que ha invertido esta enorme y catastrófica suma en tecnología cuántica? 15,000 millones de dólares. Eso no es cualquier cosa. Grandes potencias como los Estados Unidos, China y la Unión Europea y también Rusia y otros tienen recursos mucho más vastos que Google y IBM. Y hoy no quiero hablar mucho acerca de lo que Google ha logrado en cuanto a la computación cuántica, porque no sé hasta qué punto este contenido sea sensible y sea permitido en la plataforma de YouTube, que por supuesto es de propiedad de Google. Pero Google ha llegado a grandes avances en cuanto a la computación cuántica. Si luego entonces entiendo de que no es un contenido sensible para esta plataforma, entonces le voy a dar información sobre esto que les va a volar el cerebro. Así que sí, las compañías han llegado tan lejos en cuanto a la computación cuántica que el mismo Elon Musk dijo claramente que se estaba entrando en contacto con demonios, y otro genio de la computación cuántica alegó que eran literales dioses, y esto lo primero lo dijo el propio Elon Musk, y no lo dijo ahora, lo dijo creo que fue en el 2016, cuando todavía la computación cuántica no tenía el desarrollo que tenía hoy. Este nuevo horizonte tecnológico nos lleva a una era de total incertidumbre y desconfianza. ¿Cuánto más poder va a permitir Dios que el hombre tenga? En realidad, el hombre va a poder dominar todos los espacios al mismo tiempo. Imaginemos que se lograse
la superposición cuántica o el entrelazamiento cuántico, en materia mucho más desarrollada, vamos a decir de esta forma. ¿Qué pudiera hacer China con esta tecnología? ¿Qué pudiera hacer Rusia con esta tecnología? ¿Qué pudiera hacer cualquiera con esta tecnología? Literalmente fueran como dioses. Estos teólogos que he estado leyendo, que por supuesto tienen algunos doctorados en cuanto a lo que es la tecnología, algunas ciencias de la disciplina de la tecnología. Por lo tanto, no son solo personas que estudian la teología, sino que son personas que también, incluso algunos trabajan hoy en día todavía en compañías tecnológicas muy, muy, muy importantes de ciberseguridad. Ellos alegan que si no bien Dios, lo que son los ángeles y demonios, porque ellos creen, lo que yo creo también, que la omnipresencia de Dios no es a través de un evento físico, sino es un atributo ontológico de él. Eso es lo que yo creo también. Pero ellos dicen que esto se asemejaría un poco, ¿verdad?, a lo que Dios hace, y sería tal y como lo hacen los ángeles y los demonios. Ellos explican que los seres espirituales, en tanto los ángeles y los demonios, usan la física cuántica para poder estar en todos lados al mismo tiempo sin ser omnipresente. ¿Cómo es posible? Aunque hay, por supuesto, miles de demonios, millones de demonios, ¿cómo es posible que en todos lados haya fuerzas espirituales terribles y estén actuando todo el tiempo de diferentes maneras y en el mismo lugar y en diferentes lugares a la vez? ¿O cómo es que los ángeles van y vienen del tercer cielo sin recorrer las distancias enormes que esto supone? ¿De qué manera ellos pasan de un lugar al otro? Una explicación muy lógica que yo sí le doy peso, y es a través de lo que es la energía cuántica, la física cuántica. Ellos pueden estar en dos estados al mismo tiempo. Inclusive puede ser que nunca abandonasen el tercer cielo o donde estén con Dios y estén a la misma vez aquí con nosotros. No faltaría, ¿verdad?, algún católico que diga de que María también que tiene estos superpoderes para escuchar las oraciones, pero esto no es así, porque María simplemente es un ser humano, no es un ángel ni es un demonio, que tienen otros tipos de capacidades. Consideremos los problemas que surgen de las breves interrupciones del servicio de Internet o de los servicios públicos. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin Internet, electricidad o agua antes de que una pequeña molestia se convierta en una gran crisis? Recientemente hemos visto el impacto de ataques de virus, es decir, lo que son los ransomware, a grandes compañías, demostrarles cuán vulnerables son nuestros sistemas actuales. Imaginen qué sucedería una guerra cibernética a gran escala usándose la tecnología cuántica. En realidad sería algo mucho más poderoso que el propio arca del pacto que aparece en el Antiguo Testamento. Cuando vemos el panorama del Apocalipsis y nos damos cuenta de que en ese tiempo las fuerzas que van a estar sobre la tierra van a ser muy diferentes a las que nosotros vemos. Claramente, el libro del Apocalipsis muestra cómo se abre un agujero y salen, ¿verdad?, criaturas de él. Es decir, que lo que no se veía comienza a verse y comienza a ser palpable. Los demonios pasan de un lugar a otro, porque ahora no los vemos. Y lo único que sentimos son sus influencias en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra propia concupiscencia, es decir, buscando problemas, disensiones, herejías, doctrinas de demonios, discusiones, violencia, atormentando personas, inclusive hasta endemoniándolas, ¿verdad? Es decir, poseyéndolas, pero de una forma meramente mística espiritual. No podemos palpar los demonios ni tampoco los ángeles, pero no cabe duda que ellos existen y que no son como simplemente un éter. Vemos que el ángel de Jehová peleó contra Jacob. Así que si algo pelea contra ti, es algo que no es un éter, es algo que tiene algún tipo de materia que nosotros desconocemos.
Y es posible que el ser humano se esté adentrando en todo esto. ¿Y qué puede salir de esto? Bueno, puede salir una hecatombe. Puede salir lo mismo que habla el Apocalipsis, que saldrían, ¿verdad? Escorpiones, es decir, demonios como los escorpiones de la tierra, como langostas de la tierra, saldrían del abismo. ¿Y cuál es ese abismo? Es un hoyo sin fin. Es algo donde no se puede salir ni entrar. Los demonios no pueden pasar a nuestro lado. Se pueden hacer visibles en ciertas y determinadas oportunidades, pero no pueden pasar a nuestro lado. Solamente pueden tener algún tipo de incidencia sobre nosotros y de esta forma entonces logran hacer algún tipo de mal. Si un demonio pudiera entrar a nuestro lado, me mataría, yo no estuviera aquí, agarraría un cuchillo y me mataba. O simplemente cuando iba manejando doblaba el timón y me mataba. Sería muy fácil matar a los seres humanos, muy fácil matar a todos los que servimos a Dios. ¿Por qué razón no lo pueden hacer? ¿Por qué razón solo tienen que trabajar a través de perturbaciones mentales, lo que Pablo llama los dardos de fuego del maligno que golpean nuestras mentes y nos hacen entonces caer en terrenos resbaladizos? Bueno, porque ellos pertenecen a una dimensión posiblemente cuántica que no es la misma nuestra. Ellos no pueden usar este tipo de poder para llegar a nosotros. Pero ¿qué pasa si el hombre, el mismo ser humano, es el que les proporciona el poder para poder pasar de este lado? Cuando vamos al Apocalipsis, vemos algunos, vamos a decir que elementos que nos hace pensar sobre todas estas cosas. Vamos a leer un poco, ¿ok? Dice Apocalipsis capítulo 9. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, en este momento, estos demonios que salen del abismo tienen el mismo poder de los escorpiones de la tierra, por lo tanto se han materializado. ¿Por qué ustedes creen que los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis no son igual que nosotros? Por eso yo me río, no me burlo, pero sí me río, cuando las personas piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia en la gran tribulación es como una cucaracha. ¿Por qué? Porque la gran tribulación solo pueden subsistir estos 144,000. Por eso vemos que todos los creyentes de la gran tribulación suben para el cielo porque todos han sido muertos. Apocalipsis capítulo 7. Pero solamente subsisten estos 144,000. Y estos 144,000 tienen un sello especial que nada los puede dañar. Igual que estos dos testigos. Ok. Que inclusive sale fuego de ellos. Ellos oran y deja de llover. Estamos hablando que en aquel tiempo del fin se van a enfrentar poderes que nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima imaginación de qué pueden ser. No es lo que nosotros vemos hoy. No es ese demonio que tú le dices, Satanás, el Señor te reprende y sale viendo. No. Cuando todas estas fuerzas del mal atraviesen esa cortina que hay, que Dios lo tiene, vamos a decir que vedado para que no entren, entonces Él llegue a la tierra. La cosa no va a ser como nosotros estamos viendo hoy en día. Por eso es iluso pensar que la iglesia puede estar ahí. Nos van a hacer picadillo, pero no solo picadillo en el sentido que muramos porque para nosotros morir es ganancia. Es que no tenemos sentido de estar ahí. No tenemos el poder de estar ahí, porque el poder de la iglesia es la fe. Vemos que en este tiempo, en esta dispensación, se ven muy pocas señales sobrenaturales. Le ha placido a Dios que en el tiempo de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, todo sea hecho, creído y ejercido a través de la fe. Pero vemos que en aquel tiempo va a ser muy diferente. Van a haber dos testigos con un poder increíble de matar a todo aquel que se le acerca. Así que estos dos testigos que vienen con un poder que no tiene nada que ver con el poder que tiene la iglesia hoy. Inclusive ni siquiera con el poder que tenían los apóstoles en el siglo I. El apóstol Pablo y Pedro que la sombra de él soñaba y sanaba, sería como un niño, es decir, como un recién nacido,
al lado de estos dos profetas que se van a levantar, que por supuesto pueden ser simbología, pero aún así el poder que se manifiesta en ellos se va a manifestar así como dice las escrituras. Porque las escrituras, aunque use simbología, no está dando un mensaje meramente simbólico. Es un mensaje real a través de simbologías. Es como alguien que te dice, te voy a dar con un edificio en la cabeza. Bien, en realidad no va a agarrar con un edificio y te lo va a meter en la cabeza, pero te va a meter un golpe. Entonces está revelando una verdad que va a pasar, pero para revelarte esa verdad que va a ocurrir, ¿qué es lo que va a usar? Bueno, simplemente elementos simbólicos. Así que la guerra espiritual que nosotros tenemos hoy en día no se va a parecer de ninguna forma a lo que van a tener, a lo que va a pasar en el tiempo del Apocalipsis. La escritura dice que estos dos testigos, cuando los matan, todos los seres humanos, es decir, por supuesto el mundo impío, los celebra porque ellos los atormentaban. ¿Ustedes creen que el ser humano se le atormenta simplemente con predicarles la palabra de Dios? No, de otra forma ya nosotros los hubiésemos atormentado a todos. El ser humano no le importa, a no ser que el Espíritu Santo obre en él, está muerto en sus delitos y pecados y realmente es inmune al mensaje del evangelio, a no ser que el Espíritu Santo quiera llenarlos de su gracia preveniente para que ellos entonces así crean y se conviertan. Pero aquellos testigos no van a ser de esta forma. Cuando vemos los testigos del libro del Apocalipsis, vamos a ver que esto dice el verso 7, capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio a la bestia que sube del abismo, escuchen ahora, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Noten que hay algo que pasa de una dimensión a la otra. Y esto es una constante en el libro del Apocalipsis. Los demonios suben del abismo, la bestia sube del abismo. Dice, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, sabemos, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentado, ¿cómo? No como lo hacemos nosotros. No con arrepiéntete que el Señor viene. Esto no nos ha servido a nosotros para atormentar a nadie. Estamos hablando de poderes que nosotros no conocemos y en ese momento se van a desatar realmente, los velos se van a romper. Y entonces por eso entendemos por qué en Apocalipsis capítulo 20 el diablo es tenido que ser encerrado. ¿A dónde es encerrado él? A un lugar donde él no puede hacer más daño en este mundo. Entonces él es apartado de este mundo, pero ¿a dónde? ¿Cuál es esa prisión eterna? ¿Cuáles son esas prisiones eternas que tiene a los ángeles encerrados? La gente piensa que son cárceles que hay en un infierno. No, esas prisiones eternas son lugares espirituales donde estos ángeles caídos no pueden pasar hacia nuestra dimensión y por lo tanto no nos pueden hacer daño. Esas son las prisiones eternas. Inclusive hay algunos ángeles, ¿verdad?, que van a ser desatados en ese tiempo. ¿Qué significa ser desatados? Significa que ellos tengan algún tipo de poder en este mundo. Esos ángeles de la destrucción, ¿verdad?, van a pasar del lugar donde ellos viven, el lugar donde ellos habitan, a este mundo. ¿Podría ser la computación cuántica un portal hacia ellos? Algunos piensan que sí. El resultado de esta guerra cibernética entre las grandes potencias podía ser absolutamente devastador. Y no estamos hablando de una simple pérdida de comunidades modernas. Estamos hablando de un nuevo orden mundial donde la realidad supere a la ficción. Y yo sé que muchos que tal vez están viendo el video no crean estas cosas, pero no es porque sean incrédulos, yo los disculpo, es porque no conocen muy bien la tecnología y no saben hasta qué punto está llegando. A mí me encanta la tecnología y yo leo muchísimo sobre tecnología. Yo estoy suscrito a todos los canales, al menos los que yo conozco, ¿verdad?, que hablan sobre los avances tecnológicos.
Estoy suscrito a la gran inmensa mayoría de las revistas tecnológicas. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la tecnología, porque cuando Daniel dice que la ciencia aumentará, esto está completamente ligado a los tiempos del fin. Por lo tanto, yo creo que la tecnología va a ser base fundamental del tiempo del fin. Yo creo que el tiempo del fin y el reino del anticristo va a ser sustentado por dos cosas. Y ojalá no me equivoque. La primera es la tecnología. A través de ella se va a llegar a poderes realmente inimaginables que están allí, pero el hombre no lo había descubierto hasta ahora. Y la segunda, por supuesto, es el ecumenismo. Y a través del ecumenismo va a ser la plataforma a través de la cual el falso profeta va a poder predicar a todos, porque todos van a tener una mente semejante y un semejante modo de ser y de sentir. Se va a acabar las guerras entre las religiones y por lo tanto todos de una forma o de otra van a darle la oportunidad al falso profeta que les hable. Y él con su seducción, que porque dice que es como un cordero, pero habla como dragón, los va a convencer a todos y todos van a terminar adorando a la bestia. Cuando pensamos en la Tercera Guerra Mundial o un conflicto militar serio como de las principales potencias, tal vez estamos pensando en una guerra nuclear, pero ¿qué si no es así? ¿Qué si el mundo se destruye de otra forma? ¿Qué si el hombre comienza a jugar con las cosas que no debe de jugar, como en algunas ocasiones en la historia ha hecho? Y puede devenir esto en una catástrofe que Dios tenga que intervenir. El pensamiento predominante es que la Tercera Guerra Mundial traerá destrucción nuclear global. Y debido a esto se supone que todos los líderes del planeta están decididos a evitarlo a toda costa. Entonces es casi imposible que la Tercera Guerra Mundial sea a través de armas nucleares. Es muy difícil. Ya el ser humano ha llegado a punto de casi una confrontación, pero ha echado hacia atrás. ¿Por qué? Puro instinto de conservación. Nadie quiere morirse, pero no solo morirse, sino nadie quiere exterminar a toda la humanidad. Nadie. Todavía no ha habido un ser humano que en realidad tenga en su haber exterminar a toda la humanidad. Han habido seres humanos tan inhumanos como Hitler, como no voy a decir otro personaje porque alguna vez quiero ir a Cuba, ok, y vamos a dejarlo ahí, pero algunos personajes han sido realmente diabólicos, satánicos, pero todos han tenido un grupo de personas que han protegido, la familia que ha protegido a alguien tú quieres. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Por malo, sociópata, psicópata que sea, sigue siendo un ser humano. Ahora, ¿qué les parece si en realidad el hombre entraría en una guerra mundial o destruiría el mundo, aún sin saberlo, metiéndose en cuestiones que en realidad no debe de meterse? Ya lo vimos una vez en la Torre de Babel. ¿Por qué razón Dios estuvo contra la Torre de Babel? ¿En realidad el hombre pudo haber llegado al cielo con una torre? Pues sabemos que no. Hoy en día sabemos que Dios no está en las nubes. Y ni siquiera con la tecnología moderna podemos llegar a capas altas en la atmósfera. Ni aún con los robustos de los rascacielos se pudiera lograr algo así. Mucho menos con la tecnología que existía en aquel tiempo, que simplemente era fango, es decir, lodo o estiércol de animales. Es como se hacían los bloques, es decir, como se pegaban los bloques, las piedras unas con otras. Pero ¿qué les parece si algo mucho más certero, como por ejemplo la computación cuántica, las inteligencias artificiales o la robótica, es lo que en verdad autodestruye al mundo, es decir, autodestruye al hombre? No es descabellado pensar que el hombre se está autodestruyendo sin saberlo. De hecho, grandes mentes, el cofundador de Apple lo ha dicho claramente, que con las inteligencias artificiales, y por supuesto que están hablando de las inteligencias artificiales generales que van a utilizar computación cuántica, el ser humano se está autodestruyendo y la vida va a ser completamente exterminada de la Tierra. Hace poco le subí un video donde un experto, ok, búsquenlo por favor en mi canal, un experto en computación cuántica dijo claramente que se habían comunicado con dioses. Repito, dioses. Y que esos dioses no eran malos ni buenos,
Es decir, eran como amorales, que no pudieran ser juzgados por el ser humano, porque en realidad no tienen nuestra percepción del bien y del mal, pero que no estaban de acuerdo con lo que nosotros queríamos. Es decir, ellos quieren otra cosa. Y esa cosa no es ni buena ni mala, pero no es lo que nosotros queremos. Por supuesto, ¿con quién se podría estar comunicando si no es con el mundo espiritual, es decir, con el reino de los demonios? Siempre los digo que los demonios no están en el fondo de la tierra. Los demonios están en lugares celestiales, en lugares celestes, es decir, en dimensiones diferentes. La gente todavía cree, como creía que le dan media, que ahí tú abres un hueco y vas a escuchar los demonios ahí abajo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que son huestes espirituales no de, porque provienen de, sino porque están en las regiones celestes. Estas nuevas tecnologías pronto eliminarán esta certidumbre. Por ejemplo, es decir, imagínense qué puede hacer. Imagínense qué puede hacer el hombre con esto. Las computadoras cuánticas son máquinas extremadamente potentes que operan según las leyes de la mecánica cuántica y no las leyes de la física que nosotros entendemos hoy. El propio Albert Einstein dijo que eran abominables, que la computación cuántica era abominable. Es decir, eso fue exactamente las palabras de Albert Einstein. Eso es abominable. Y eso que él no era un hombre muy creyente, pero sí venía ascendencia judía. Así que de alguna forma tenía conocimiento de Dios. Estas computadoras esperan que sean capaces de resolver problemas no mucho más rápido, sino problemas que son imposibles de resolver en la actualidad. Imaginemos cómo sería que dos cosas pudieran estar en varios lugares al mismo tiempo. Y no solo en varios lugares, sino en varios estados. Pero no solo en varios estados, sino que lo que tú hicieras aquí así, se hiciera donde tú quisieras. Es decir, que yo pudiera prender fuego a mi oficina y de la misma forma le estaría prendiendo fuego a tu casa si así yo lo decidiera. Superposición cuántica. O yo pudiera estar aquí en mi oficina y a la misma vez, no, perdón, entrelazamiento cuántico y a la misma vez en tu casa, superposición cuántica. Una de las áreas más prometedoras de la computación cuántica, por supuesto, es la detección remota y la búsqueda de objetos. En teoría, las computadoras podían buscar en áreas masivas del océano, de todo el mundo, a una velocidad y precisión. ¿Por qué razón? Porque pudieran buscar en todos los lugares al mismo tiempo. Yo sé que es algo complicado, pero te exhorto a que busques más información. De hecho, yo voy a hacer una serie, a partir de esta semana, voy a hacer una serie solamente de tecnología, donde voy a traer los artículos de las revistas más importantes del mundo para que ustedes los vean, a ver si se los puedo traducir, ¿ok? Porque en español no hay nada de esto. En español no hay nada de esto. El hispano vive completamente enajenado. Y las noticias que tú ves que simplemente se reproducen en alguna que otro medio noticioso hispano, simplemente son cuestiones banales como ciencia ficción. Ellos creen que son ciencia ficción. Mientras que China está invirtiendo 15,000 millones de dólares, ellos creen que están invirtiendo 15,000 millones de dólares en ciencia ficción. Los gobiernos no invierten en ciencia ficción. Los gobiernos invierten en algo que ellos tienen prueba que de alguna forma es real. Ellos no invierten en teoría. Si un Estado pudiera utilizar la computación cuántica para detectar y destruir submarinos, imagínense cómo pudieran detectar a una persona, a un fugitivo. Es más, la privacidad ya no existiese. La privacidad no existiese. Porque una simple cámara pudiera estar mirando, esa cámara pudiera estar mirando todos los lugares al mismo tiempo. Espérate, sin ni siquiera estar en todos los lugares. Esto es algo tremendo. La computación cuántica no es la única tecnología emergente que amenaza el equilibrio del mundo.
Sabemos, ¿verdad?, que también la inteligencia artificial y los enjambres de drones también tienen el potencial de desestabilizar el mundo en 2 segundos. Juntos, estos desarrollos tecnológicos podrían cambiar drásticamente la forma en que se libran las guerras. Y por eso hay una guerra que uno ve y hay una guerra que uno no ve. Y es la guerra tecnológica que está habiendo entre los gobiernos del mundo. ¿Sabían ustedes que los Estados Unidos van a apostar todo lo que tienen a la computación cuántica y a las inteligencias artificiales? ¿Sabía usted que los Estados Unidos van a dejar, verdad? Literalmente van a dejar de ser los reyes en muchos sectores solamente para centrarse en computación cuántica e inteligencia artificial. Por eso le digo que todo el que vive en los Estados Unidos, todo el que vive en los Estados Unidos, está a riesgo de perder su trabajo. Por eso es que Florida desechó tanta mano de obra, porque Florida quiere invertir, quiere centrarse. Ya Florida no quiere ser un estado turístico y agrícola. Florida quiere renacer como la meca de la tecnología en los Estados Unidos. Ese es el plan que hay en Florida. Y